¿Y si te dijera que el silencio de un niño pobre salvó la vida del hijo de un millonario apenas horas después de haber sido humillado por él? En esta historia, un viejo cuaderno y un recuerdo inusual se convierten en el hilo conductor entre el desprecio y la redención. Estás a punto de conocer a Mateo, un niño de 10 años que fue expulsado de una fiesta como basura y regresó para ser recordado como alguien inolvidable. Prepárate para sentir rabia, admiración y quizás vergüenza por cómo tratamos a los que menos tienen. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete al canal ahora. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo esto? Mateo ya se había acostumbrado a no hacer ruido. Desde los 5 años sabía lo que era esperar horas, mientras su madre limpiaba lugares que él no podía tocar. Ese sábado se despertó antes de las 6. Comió un pan duro con café aguado y subió al autobús con su madre. Llegaron temprano a la mansión, como siempre. Ella subió a ordenar las habitaciones y él se sentó con su viejo cuaderno, con la tapa rota en un rincón de la cocina, donde nadie se fijaba mucho. No tenía juguetes caros ni tableta, pero tenía una curiosidad que nunca lo dejaba en silencio. Hojeaba las páginas llenas de dibujos de libros, empaques, mapas y frases que copiaba de lo que veía. Cuando no entendía una palabra, le preguntaba a su madre por la noche o la buscaba en los carteles de las farmacias del camino. Ese día, algo fue diferente. Había una fiesta en el jardín de la mansión, con mesas decoradas, camareros e invitados importantes. A Mateo, como siempre, le dijeron que no se moviera, pero en cierto momento, al percibir el dulce aroma que llegaba del patio trasero, se acercó con curiosidad a la mesa de postres, manteniendo una distancia respetuosa, simplemente observando. Fue entonces cuando todo se torció. Un hombre con una camisa cara, un vaso en la mano y una mirada condescendiente lo vio de lejos y chasqueó la lengua con desprecio. «Te estás metiendo donde no debes, muchacho». La frase cortó el aire como una bofetada. Antes de que Mateo o su madre pudieran decir nada, apareció el dueño de la casa, rojo de vergüenza y rabia. «Esto no es una guardería pública. Ve a educar a tu hijo a otro sitio», dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Mateo bajó la vista, recogió su mochila remendada y se fue en silencio, sin llorar, sin desquitarse. La madre de Mateo intentó disculparse, justificarse, explicar que solo miraba, que era un chico tranquilo y educado, pero el jefe no la escuchó. Agitó la mano, como si espantara un bicho, y se dio la vuelta, volviendo con los invitados como si nada hubiera pasado. La vergüenza era mayor que cualquier dolor físico. La mujer, con los ojos llenos de lágrimas, tomó a su hijo de la mano y se fue lo más rápido que pudo, mientras algunos invitados fingían no ver y otros murmuraban entre sí. Mateo caminaba con los hombros encorvados, la mirada fija en el suelo y la respiración contenida. No entendía bien por qué lo habían tratado así, pero sentía el peso de lo sucedido en todo el cuerpo. Una mezcla de vergüenza, impotencia y una vieja sensación de que no pertenecía allí. No allí, no en ningún lugar donde se exigía silencio y obediencia a quienes no habían nacido en el lado correcto del pueblo. Tomaron el mismo autobús de vuelta, pero el viaje se le hizo más largo. Su madre no dijo nada. Miraba por la ventana con expresión cansada, apretando el bolso contra el regazo como si reprimiera sus pensamientos para no derrumbarse. Cuando llegaron a su pequeña casa, Mateo fue directo al rincón donde guardaba sus dibujos. Se sentó en el suelo, abrió su cuaderno y se quedó mirando la hoja de papel donde, días antes, había dibujado una pequeña caja roja de medicamentos con detalles blancos. Había copiado el nombre del prospecto y escrito la dosis al lado con letras pequeñas, pero nítidas.
Era el antihistamínico que había visto en la encimera de la cocina de la mansión un día mientras esperaba a que su madre terminara su turno. No sabía por qué le había parecido interesante en ese momento, tal vez por lo complicado del nombre o por lo mucho que los adultos lo usaban. En ese momento, mirando el dibujo, aún no tenía ni idea de qué significaría ese recuerdo unas horas después. La fiesta en la mansión continuó, pero sin la chispa anterior. Había una extraña sensación en el aire, como si algo hubiera ido demasiado lejos, pero nadie se atrevió a comentarlo. Lucas, el hijo del jefe, un niño de 7 años, estaba entusiasmado con los dulces, los globos y los juegos preparados para los pequeños. Estaba inquieto, siempre corriendo de un lado a otro, y nadie le prestaba mucha atención a lo que comía. La niñera había salido a buscar algo del coche y tardó más de lo esperado. Entre risas, música y platos servidos, nadie notó que el niño había agarrado el mismo dulce que siempre le habían prohibido. En cuestión de minutos, Lucas comenzó a quejarse de picazón en el cuello, luego a toser, luego a agarrarse el estómago con la cara hinchándose. El pánico fue inmediato. Los invitados se pusieron de pie, comenzaron los gritos y el padre, antes arrogante y seguro de sí mismo, cayó en un pánico total. Buscaron la bolsa de medicinas, revolvieron la cocina, las habitaciones. La niñera no contestaba el celular. La madre de Lucas lloraba pidiendo ayuda y su padre gritaba pidiendo que alguien hiciera algo, pero nadie sabía el nombre de la medicina. «Es de esas con nombres difíciles», dijo alguien. Otro habló de ir corriendo al hospital, pero sabían que quizá no tendrían tiempo. En medio de la confusión, fue la criada que llevaba años trabajando allí quien recordó. El hijo de Lourdes, el niño, leyó sobre esta medicina el otro día. Lo sabía todo, incluso dibujaba. El jefe la miró como si estuviera delirando, pero ella insistió. Tiene una mente que lo almacena todo, siempre está dibujando lo que ve. Estaba en la cocina, yo lo vi. El hombre tragó saliva con dificultad. La escena de horas atrás volvió como un golpe. A esa niña a la que había humillado, a la que había despedido como si fuera una molestia. De repente, ella era la única esperanza de salvar a su propio hijo. El coche negro del jefe se detuvo frente a la sencilla casa donde vivían Mateo y su madre, en una calle estrecha y sin asfaltar, donde los niños jugaban a la pelota entre baches y perros sueltos. Lourdes salió al oír el ruido y se quedó paralizada al ver quién era. El hombre salió apresurado, tenso, sudando, y dijo que necesitaba hablar con el niño. No se disculpó, solo preguntó, casi suplicando. «Tu hijo vio una medicina. ¿Sabes qué es? ¿La dibujó?» Lourdes no entendió enseguida, pero llamó a Mateo. Apareció con el cuaderno en la mano como si ya lo supiera. Cuando el jefe le explicó lo que pasaba, el niño entrecerró los ojos, no por miedo, sino por concentración. Pasó rápidamente las páginas del cuaderno hasta encontrar el dibujo. Señaló el nombre con el dedo y dijo, Loratadina pediátrica 5 milili. Era la caja roja con rayas blancas. Tenía fecha de caducidad en diciembre. El hombre agarró el cuaderno como si fuera oro. Lo leyó, lo releyó, lo memorizó. Luego miró al niño, tal vez esperando una reacción. Pero Mateo simplemente se quedó allí, firme, como si hiciera esto todos los días. No preguntó si el niño estaba bien. No le dio las gracias. Corrió de vuelta al coche y se fue chillando. Lourdes miró a su hijo, con lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Mateo simplemente regresó a la esquina de la habitación y se sentó de nuevo. Se quedó allí mirando la puerta cerrada, como si todavía estuviera en medio de todo. No buscaba reconocimiento, ni siquiera entendía del todo lo que significaba haber salvado la vida de alguien. Solo sabía que recordaba el nombre, y eso era suficiente. En su mente era simple. Lo había visto, lo había recordado y ahora había ayudado. Pero sin darse cuenta,
había hecho mucho más que eso. En la mansión, el caos se vio interrumpido por la llegada de las medicinas. La cocinera corrió al armario donde guardaban las medicinas comunes y, guiada por la descripción de Mateo, encontró la caja exacta al fondo del estante. La niñera finalmente apareció, pálida y asustada, y confirmó, era la misma. Le dieron a Lucas la dosis correcta y poco a poco sus síntomas comenzaron a remitir. La hinchazón disminuyó y recuperó la respiración. La tensión se transformó en alivio, pero el silencio que siguió fue denso. Los invitados estaban en shock. Algunos ya sabían de la humillación que su amo había infligido horas antes a la señora de la limpieza y a su hijo. Otros solo oían susurros que se extendían rápidamente. El nombre del niño empezó a circular de boca en boca. Fue ese niño, el de la mochila remendada, el que salvó al hijo del amo. Cuando llegó el médico y encontró a Lucas estabilizado, la niñera y la cocinera le dieron el historial completo. Y fue él, un hombre canoso y directo, quien miró a su jefe a los ojos y le dijo: «Tu hijo tiene suerte de que alguien aquí supiera qué hacer. Si hubieran esperado 2 minutos más, habría sido otra historia». Fue como un puñetazo en el estómago. Por primera vez, este hombre que siempre daba órdenes se sintió impotente ante su propia arrogancia. Y, peor aún, se sintió en deuda con alguien a quien había desechado como basura. Al día siguiente, los periodistas empezaron a llamar a la puerta de Lourdes. La noticia se había extendido entre los vecinos, luego por las redes sociales. Nadie supo exactamente cómo, pero alguien grabó el momento en que Mateo fue enviado de regreso a casa delante de todos. El video corrió como la pólvora, y cuando descubrieron que había salvado la vida de Lucas horas después, la historia adquirió una nueva cara, la de un chico tranquilo que había hecho más de lo que muchos adultos harían. Mateo no entendía bien qué estaba pasando. Al día siguiente, al despertar, vio a 2 hombres con cámaras hablando con su madre en la puerta. Ella estaba nerviosa, intentando protegerlo, diciendo que no quería problemas, que solo quería seguir trabajando en paz. Pero los periodistas insistieron. Querían fotos del niño, del cuaderno, de la casa. Querían una declaración. Su madre se resistía, pero Mateo permaneció junto a ella, con la mochila al hombro y el cuaderno apretado contra el pecho. No sonrió, no se escondió, simplemente permaneció allí, firme, mientras le tomaban fotos. Esa tarde llegó más gente. Los vecinos dijeron haberlo visto en la televisión. La gente del barrio hablaba. Un profesor de la escuela apareció con los ojos brillantes, diciendo que siempre había sabido que ese niño tenía algo especial. Lourdes simplemente dijo que siempre ha sido así, curioso, tranquilo, atento. Al otro lado de la ciudad, el jefe experimentaba una vergüenza a la que no estaba acostumbrado. El video de la expulsión se había hecho viral. La frase «esto no es una guardería pública» se convirtió en un símbolo de desprecio clasista. La gente comentaba con enojo, llamándolo arrogante e inhumano, y el hecho de que fuera el propio niño humillado quien salvara a su hijo solo empeoró las cosas, o mejoró, según se mire. Figuras públicas comenzaron a republicar el video. Celebridades comentaron. Un escritor famoso compartió la historia y dijo: «Este chico me representa más que cualquier político». La presión era tanta que el jefe finalmente se presentó en casa de Lourdes. Esta vez, con un ramo de flores en la mano y un camarógrafo de prensa detrás, como para registrar su arrepentimiento. Se disculpó, habló con elegancia e intentó parecer conmovido. Pero Mateo, de pie detrás de su madre, no se movió, simplemente observó. Hasta que, cuando el hombre le tendió la mano, simplemente dijo en voz baja y firme: «No quiero nada, solo que me dejen en paz».
La negativa de Mateo resonó más que cualquier discurso ensayado. Fue como si, en esa breve frase, hubiera dicho todo lo que millones de pobres e invisibles desearían haber dicho algún día. La prensa, que antes solo quería contar una historia curiosa, ahora tenía en sus manos una narrativa poderosa. El niño que salvó una vida y rechazó el perdón de un millonario. No por orgullo, sino por integridad. Lourdes intentó justificarlo diciendo que era solo un niño, que no guardaba rencor, pero que tampoco olvidaba fácilmente. Sabía que su hijo tenía algo dentro que era más grande que su edad, una especie de dignidad, silenciosa, que ni siquiera ella podía explicar. Esa noche, cenaron arroz con huevos. Mateo dibujó otra página en su cuaderno, la mano de un adulto extendida y la de un niño quieto, sin tocarla. No escribió pie de foto. En los días siguientes, las cosas cambiaron sin ningún esfuerzo por su parte. Una editorial llamó, ofreciendo publicar los cuadernos de Mateo como libros ilustrados. Una farmacéutica ofreció becas al niño. Su escuela empezó a tratarlo de forma diferente, como si por fin lo hubieran visto. Pero nada de esto tenía mucho sentido para Mateo. Siguió tomando el mismo autobús con su madre, con la misma mochila remendada. Mantuvo la curiosidad, pero también más callado que nunca. Sabía que mucha gente venía a hablar con él, pero a pocos les importaba de verdad. La mayoría solo quería acercarse a la historia, y él no era una historia. Era solo un niño que vio una medicina, recordó su nombre y ayudó a alguien. El resto era ruido que no le interesaba. Lourdes, por su parte, sentía una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo al ver que reconocían a su hijo, no por lástima, sino por mérito. Preocupación porque sabía lo cruel que podía ser el mundo con quienes venían de abajo, incluso cuando hacían todo bien. Temía que estuvieran usando a su hijo como escaparate, como un bonito símbolo de superación, solo para conseguir me gusta o titulares. No quería que se lo tragara todo. Apareció una ONG que ofrecía terapia gratuita. Aceptó, desconfiada pero agradecida. No por ella, sino por Mateo. Quería que tuviera a alguien con quien hablar, alguien que pudiera ayudarlo a comprender esta crisis sin quitarle su esencia. Porque en el fondo, Lourdes lo sabía. Ese niño había nacido con una luz diferente, pero también sabía que al mundo le encantaba apagar esa luz cuando ya no le servía. Mateo empezó a ser observado por todas partes. En la escuela, los profesores lo trataban con más atención. Algunos alumnos se le acercaban, otros se burlaban de él a sus espaldas. Decían que había salvado a un rico solo para ganar fama. Él escuchaba, pero no respondía. Estaba acostumbrado a ser el bicho raro, el que no almorzaba, el que dibujaba cosas difíciles en lugar de jugar al fútbol. Ahora, simplemente le habían puesto un nuevo nombre, prodigioso. Pero él ya no se sentía así. Siguió durmiendo en el mismo colchón, con el mismo ventilador ruidoso sobre la cabeza. Siguió viendo a su madre llegar a casa cansada, con olor a desinfectante en las manos. Y siguió dibujando lo que veía, lo que sentía, lo que no podía decir. Un día, al final de la clase, la profesora le preguntó si quería presentar uno de sus dibujos. Él se negó. Dijo que era solo suyo, y ella lo respetó. Por primera vez, alguien respetó su silencio como una elección, no como un defecto. El sábado siguiente, Lourdes recibió una llamada que la inquietó. Era de su exjefe. Quería que Mateo volviera a la mansión, esta vez como invitado de honor para un almuerzo familiar. Una forma, dijo, de enmendar las cosas. Lourdes guardó silencio unos segundos, intentando comprender a qué se refería. El hombre parecía genuinamente afectado. Hablaba con menos arrogancia, pero aún había algo en su tono que la incomodaba. No se disculpó directamente, lo calificó de malentendido, de exageración.
Mateo, que lo había oído todo desde la cocina, no dijo nada. Al final de la llamada, su madre le preguntó si quería ir. Lo pensó unos segundos y respondió encogiéndose de hombros. Solo si es para ver al perro. Era cierto, le gustaba el perro de la mansión y eso le bastaba. No le interesaba posar para una foto ni que lo aplaudieran. Solo quería ver al animal, si era posible. Llegaron a la mansión una mañana soleada. La entrada, que antes les había parecido poco acogedora, ahora estaba decorada con flores y una pancarta que decía: «Bienvenido, Mateo». Era exagerado. Él lo notó. Su madre también. Pero no hicieron ningún comentario. Los recibieron con tímidos aplausos del personal y una sonrisa tensa del jefe. Su esposa parecía más sincera. Abrazó a Lourdes, le dio las gracias en voz baja y los condujo al jardín. Lucas, el niño que casi había muerto, corrió hacia Mateo con un dibujo en las manos. Era una copia de la medicina, dibujada con lápices de colores, un poco torcida, pero llena de intención. Mateo tomó el papel, miró al niño a los ojos y simplemente dijo: «Quédatelo». Y Lucas asintió, como si lo entendiera. Era la primera vez que Mateo se daba cuenta de que tal vez alguien en esa casa realmente quería escucharlo, sin interés, sin pretensiones, solo la verdad. Durante el almuerzo, los adultos intentaron parecer relajados, pero el ambiente era incómodo. El jefe intentó conversar con Lourdes, hablando de oportunidades, ofreciéndole ayuda, incluso mencionó un fondo educativo para Mateo. Pero todo sonaba más a deuda que a generosidad. Mateo, sentado junto a su madre, escuchaba en silencio mientras picoteaba el pollo con arroz que le ponían en el plato. De vez en cuando miraba al perro de la casa, quien, a decir verdad, parecía el único allí sin vergüenza. Cuando el perro se acercó y le rozó la rodilla con el hocico, Mateo sonrió por primera vez esa mañana. Fue una sonrisa pequeña, pero llena de alivio, como si ese simple gesto le hubiera quitado un peso de encima. Su madre lo notó y, por un momento, también se relajó. La comida tenía un sabor tenso, pero la presencia de su hijo, firme y tranquilo, fue lo que la hizo respirar hondo. Después de 1900 comer, el jefe se disculpó y entró con una pequeña caja de madera. La abrió y le mostró al niño un reloj antiguo con correa de cuero y la esfera rayada. Dijo que pertenecía a su abuelo y que quería que Mateo lo tuviera. «Tienes tiempo de tu parte, muchacho, y una mente excepcional, cuídalo bien». La madre torpemente le dio las gracias, pero Mateo, tras observar el objeto unos segundos, respondió con algo inesperado: «¿Puedo dibujarlo primero?». El hombre asintió, un poco avergonzado, y Mateo sacó su cuaderno de la mochila. Se sentó en el suelo, apoyado en la pared, y comenzó a trazar con calma cada detalle del reloj, como si inmortalizar el recuerdo fuera más importante que poseer el objeto. La sala quedó en silencio, observando al niño concentrado, ajeno a los focos y las expectativas. En ese momento quedó claro que no necesitaba nada de allí. Lo que lo hacía especial ya era suyo, y nadie podía dárselo, quitárselo ni recompensarlo. Tras aquel encuentro, Lourdes decidió que era hora de cambiar las cosas. No quería volver a trabajar en aquella mansión, ni con las disculpas ni con las promesas. Algo en su interior se quebró. No era solo orgullo, era dignidad. Buscó otras casas, limpió por recomendación, incluso aceptó trabajar más lejos, a cambio de poder salir de aquel ambiente donde la humillación aún resonaba en los pasillos. Mateo lo comprendió sin que ella le diera explicaciones. No lo cuestionó, no pidió volver. Siguió con sus estudios, con sus dibujos, con su discreta forma de guardar el mundo en su cabeza. A veces, por las noches, seguía abriendo su cuaderno en aquella página de la medicina, no por vanidad, sino porque ahí era donde todo había cambiado. Aquella página no era solo un dibujo,
Era una especie de recuerdo vivo de un día en que lo vieron, pero no por la razón correcta. En las semanas siguientes, otras invitaciones llovieron. Entrevistas de radio, escuelas que querían homenajearlo, empresas que ofrecían regalos. Pero Lourdes, poco a poco, con calma y firmeza, lo rechazó todo. Dijo que Mateo no era un escaparate ni una mascota de marketing, que era un niño, nada más, y que tenía derecho a seguir siendo un niño. Algunos la llamaron ingrata, otros exagerada, pero a ella no le importó. Entendía la lógica del mundo, sabía que hoy te aplauden y mañana te olvidan. Prefería mantener a su hijo en paz que verlo convertido en una figura recurrente de las redes sociales. Mateo, por su parte, parecía ajeno a todo esto. Su vida seguía llena de autobuses llenos, recreos apretados, lápices prestados, pero también de descubrimientos, palabras nuevas, observaciones que nadie más notaba. Como cuando notó que su tío en el supermercado estaba cambiando mal los precios porque era daltónico, y lo explicó con la calma de quien ve el mundo a través de lentes que no se venden en ninguna tienda. Fue a este ritmo que la vida retomó una rutina diferente, pero no menos intensa. Mateo continuó asistiendo a la escuela pública, ahora con un poco más de atención por parte de sus profesores, aunque seguía prefiriendo sentarse al fondo del aula, observando en silencio. Un profesor de ciencias, impresionado por sus cuadernos, empezó a guardar copias de sus dibujos para usar en clase. Era como si, poco a poco, el genio del niño dejara de ser un espectáculo para convertirse en una herramienta de aprendizaje. Pero el propio Mateo parecía ajeno a la etiqueta de genio. Cuando le preguntaban cómo lograba recordarlo todo, simplemente decía, lo veo, y luego se queda, así de simple. No había método ni truco, era como respirar. Nadie elogia a un niño por recordar respirar. Entonces, ¿por qué deberían sentirse especiales por recordar lo que vieron? En casa, los cambios fueron sutiles. Lourdes empezó a salir con más confianza, no por estatus, sino porque se dio cuenta de que contaba con el respeto de la comunidad. La gente ahora la escuchaba, no por miedo, sino por reconocimiento. Y eso, para ella, valía más que cualquier aplauso. Un día, Mateo llegó de la escuela y la encontró sentada, escribiendo en un cuaderno nuevo que le había dado la ONG. Le preguntó qué era, y ella respondió, estoy anotando las casas que todavía me pagan tarde. Por primera vez, parecía tener control sobre algo. Sonrió con suficiencia y fue a buscar su cuaderno. Se sentó a su lado y empezó a dibujar un mapa del barrio. Incluyó los puntos de referencia que nadie más veía. El perro de la esquina, la farola intermitente, el puesto de pegatinas caducadas. Lourdes lo miró y dijo, solo tú verías estas cosas. Y él respondió sin apartar la vista de la página, es que ya nadie presta atención. Unos meses después, durante una reunión escolar, una psicopedagoga se acercó a Lourdes y le dijo con cautela, tu hijo tiene algo inusual. Puede que no se le dé bien expresarse en voz alta, pero su mente funciona como la de un archivista. No vemos eso todos los días. Lourdes, ya acostumbrada a este tipo de enfoque, le dio las gracias, pero le explicó que no. Quería que trataran a Mateo como un experimento. Es solo un niño, repetía una y otra vez, pero en el fondo sabía que esto simplemente lo sostenía todo. Mateo no era precoz en todos los sentidos, no sabía atarse bien los cordones, se le dificultaba abrir los paquetes y a veces se olvidaba de almorzar. Pero a la hora de memorizar nombres, colores, formas, fechas, dosis, no se equivocaba. Era como si su cerebro filtrara lo que su corazón consideraba importante. Y en el fondo, Lourdes lo sabía. Recordaba lo que otros ignoraban. Eso era lo que lo hacía diferente. Un viernes por la tarde, mientras esperaba a que su madre terminara de limpiar otra casa, Mateo dibujaba una colección de plantas medicinales que había visto en el jardín.
El dueño de la casa, un anciano amable, se detuvo a observar. Preguntó qué eran y Mateo le explicó el uso de cada hoja, basándose en algo que había leído en un folleto meses antes. El hombre quedó impresionado. Dijo que coleccionaba libros antiguos de botánica y que, si Mateo quería, podía pedirle prestados algunos. Era la primera vez que alguien ofrecía conocimiento como regalo, no como premio. Mateo aceptó. Se llevó 2 gruesos volúmenes a casa y pasó todo el fin de semana copiando imágenes y términos científicos con el mismo cuidado con el que antes dibujaba cajas de medicamentos. Lourdes lo observaba de lejos, sin interrumpirlo. Comprendió que ese silencio concentrado era lo que más valoraba su hijo, el derecho a aprender sin público. El lunes siguiente, Mateo le devolvió los libros al hombre de la casa, con las páginas marcadas con pequeños trozos de papel de colores. «Estos son los que más me gustaron», dijo. El hombre, sorprendido, los hojeó y se dio cuenta de que el niño no solo había leído, sino que había entendido cada explicación, incluyendo la corrección de un error de identificación en una de las ilustraciones. Fue entonces cuando le comentó a Lourdes que conocía a un profesor universitario que podría estar interesado en conocer a Mateo. Lourdes le dio las gracias, pero le pidió que lo hiciera poco a poco. «No es un escaparate, y no quiero que nadie lo use para presumir». La conversación terminó ahí, pero la semilla estaba plantada. La noticia sobre el niño que dibujó el mundo continuó difundiéndose, incluso con el paso de los meses. Ahora, sin embargo, no con la misma atención que antes, sino con un respeto más discreto y sutil, como si todos comprendieran que había algo allí que no se podía tocar. Una noche, mientras ponían la mesa para la cena, Mateo le preguntó a su madre si recordaba el día de la fiesta. Ella dudó. «Sí, lo recuerdo». «¿Pero por qué?», respondió. «Porque fue entonces cuando todo cambió». Lourdes se sentó lentamente, como si sus palabras tuvieran peso físico. «¿Para bien o para mal?», preguntó. Mateo pensó unos segundos y respondió con la naturalidad de quien no guarda rencor. «Simplemente cambió. Ahora hay más gente mirando». Era la primera vez que verbalizaba lo que sentía desde aquel día, no como un desahogo, sino como un reconocimiento. Lourdes lo entendió. Su hijo no buscaba ser el centro de atención, pero tampoco huía de él. Lo que realmente quería era que lo dejaran solo con sus cuadernos, sus observaciones y sus silencios. Y tal vez, solo tal vez, el mundo aprendería a prestar más atención a alguien que nunca pidió ser notado. En la escuela, el coordinador pedagógico propuso un nuevo proyecto, que los alumnos crearan un atlas del barrio, dibujado y escrito por ellos mismos, con observaciones de la vida cotidiana. Cuando se presentó la idea a la clase, todos miraron a Mateo de inmediato. Algunos con admiración, otros con envidia. Él escuchaba en silencio, sin mostrar ninguna reacción. Al final de la clase, cuando todos se marchaban, el profesor lo tomó aparte y le preguntó si participaría o incluso si dirigiría el proyecto. Respondió con una media sonrisa: «Puedo hacer los dibujos, pero no quiero dar órdenes». Esa frase se le quedó grabada al profesor el resto de la semana, porque de alguna manera resumía quién era. Alguien que aportaba sin necesidad de dominar, alguien que no necesitaba subirse a un pedestal para hacerse oír. Mateo era más silencioso que ruidoso, pero dejaba huella allá donde iba. Durante los meses siguientes, Mateo empezó a dibujar esquinas, mercados, árboles, paradas de autobús y fachadas olvidadas. Cada dibujo iba acompañado de notas que sorprendían a los adultos: fechas de inauguración, cambios de pintura, costumbres de los vecinos, nombres de personas que nadie recordaba. Sus compañeros también empezaron a interesarse. Un niño que antes se había burlado de él
Se acercó con un boceto y le preguntó si Mateo podía ayudarle a mejorarlo. No se rió, no se burló, simplemente dijo: «Hazlo otra vez, con calma. Espero». El profesor lo vio de lejos y se conmovió. Era como si, oculto en ese gesto, se escondiera todo lo que el sistema educativo debería enseñar: generosidad, paciencia y respeto. Mateo no. Quería ser un modelo a seguir, pero sin quererlo se convirtió en un ejemplo. No por premios ni fama fugaz, sino por algo más profundo: su forma de ver el mundo y de hacer que los demás también lo vieran. Un día, al final de la clase, una chica tímida le entregó a Mateo una nota doblada. Tenía un pequeño dibujo de un árbol y la frase: «Mi hermano murió aquí, pero me gusta verte dibujarlo». Mateo la leyó, guardó el papel y al día siguiente le entregó una delicada ilustración del mismo árbol, con hojas más brillantes y un cielo despejado al fondo. No escribió nada, no hacía falta. La chica sonrió por primera vez en semanas. La maestra, que lo había estado observando desde lejos, se dio cuenta de que el chico no solo recordaba los detalles del mundo, sino que también cargaba con las penas que nadie expresaba en voz alta, y lo transformaba todo en imágenes, en recuerdos, en cariño. Era como si su don se centrara menos en la memoria en sí y más en cómo la usaba, en ver lo que otros pasaban por alto. Mientras tanto, en la ciudad, el nombre de Mateo seguía circulando en las conversaciones, ahora con menos euforia, pero con más respeto. Un concejal intentó usarlo como símbolo de campaña y fue rápidamente desmentido por la propia comunidad. «No es la mascota de nadie», dijeron los vecinos. Era como si, incluso en silencio, Mateo hubiera enseñado a los adultos a proteger algo que nunca supieron nombrar. Lourdes, ahora trabajando en hogares más pequeños y con empleadores más humanos, sintió que algo había cambiado no solo en su hijo, sino también en ella. Había aprendido a decir que no, a exigir un mínimo de respeto, a no aceptar la humillación como parte del paquete, y supo que todo había comenzado ese día de la fiesta, cuando su hijo en silencio levantó su mochila y se marchó con la cabeza bien alta. No por orgullo, sino por dignidad. Y eso era lo que, en silencio, contagiaba allá donde iba. Fue durante una reunión pedagógica que una consejera sugirió algo inesperado: enviar a Mateo a un programa para jóvenes talentos en una universidad pública. Lourdes dudó, no porque pensara que su hijo no fuera capaz, sino porque temía que perdiera su alegría. «Todavía es un niño y le gusta hacerlo», dijo. La consejera lo comprendió, pero le explicó que el programa no era un programa de avance escolar, sino un espacio de estimulación donde podría seguir siendo él mismo, solo que con más recursos. Mateo escuchó la propuesta y preguntó: «¿Puedo dibujar y estar tranquilo ahí?». La mujer sonrió y respondió: «Sí», y eso fue suficiente. La decisión no se tomó a la ligera. Visitaron las instalaciones, conocieron a los profesores y se familiarizaron con el entorno. Y cuando Lourdes vio a su hijo interesarse por un microscopio viejo como si fuera un juguete nuevo, supo que estaría allí. Por primera vez, no sintió que el mundo intentara moldearlo. Sentí que finalmente alguien lo aceptaba tal como era. El primer día del programa fue sencillo, sin pancartas ni cámaras. Solo una sala llena de libros viejos, lupas, pinceles, cajas de cerillas, piedras, semillas y mapas polvorientos. Era un paraíso para Mateo. Mientras los demás estudiantes charlaban animadamente, él fue directo al estante de materiales naturales y seleccionó un libro de anatomía vegetal. Pasó la tarde dibujando detalles de raíces, observando la curvatura de las hojas, comparándolas con lo que había visto en los patios de las casas donde trabajaba su madre. Uno de los profesores, al ver los cuadernos de Mateo, guardó silencio un momento y luego comentó a sus compañeros: «Estamos ante alguien excepcional.
no por su inteligencia, sino por su forma de percibir el mundo. Nadie le negó nada. Y ese día, por primera vez desde que todo empezó, Mateo regresó a casa con la mirada más tranquila, como si por fin hubiera encontrado un lugar donde no necesitara dar explicaciones. Con el paso de las semanas, Mateo empezó a crear un nuevo tipo de cuaderno. Ya no era solo para dibujos. Ahora mezclaba mapas mentales, textos cortos, conexiones entre palabras, símbolos e incluso poemas breves que aparecían sin previo aviso. Lourdes encontró uno de estos textos mientras preparaba su mochila. Estaba escrito con letra pequeña en una esquina: si recuerdo los nombres de las cosas, quizá no desaparezcan. Se sentó en el borde de la cama con el papel en las manos, intentando contener el nudo en la garganta. En ese momento comprendió que su hijo no dibujaba por talento, sino por miedo a que el mundo olvidara lo que realmente importa. Y quizá él mismo temía ser olvidado, como tantos niños que crecen invisibles, incluso cuando todo les sale bien. Guardaba el papel en una caja de zapatos donde guardaba las cosas más importantes de la vida: la pulsera de maternidad, una vieja carta de su madre y, ahora, las palabras de su hijo. Mientras tanto, el jefe de la mansión, el mismo que los había echado delante de toda una fiesta, empezó a ser visto con otros ojos. Algunos decían que intentaba redimirse, que donaba dinero a organizaciones benéficas, que había empezado a tratar a sus empleados con más respeto. Otros pensaban que era solo marketing, que nada había cambiado realmente. Pero, en cualquier caso, el episodio dejó huella. Rara vez hablaba de ello, pero conservó el dibujo original que hizo Mateo, el de la caja de medicinas y las dosis. Sigue enmarcado en su oficina hasta el día de hoy. Cuando alguien le pregunta qué es, simplemente responde: esto me salvó. Nunca dice más. Quizás porque entiende que esa línea, hecha por un niño que intentó borrar, conlleva una lección que ningún diploma enseña. Una lección que duele, pero que transforma. En el barrio de Mateo, mucho también cambió. No en las paredes ni en las calles, sino en la forma en que la gente se veía. Después de lo sucedido, comenzaron a surgir pequeños círculos de lectura en la plaza, reuniones de madres en la escuela, e incluso un pequeño mercado donde los niños podían exhibir sus dibujos, escritos y creaciones. No era nada sofisticado. Tenía una lona rota, bocinas prestadas, pan de maíz y jugo de anacardo vendido en vasos desechables. Pero era real. Y lo más importante, era suyo. Lourdes comenzó a ayudar con la organización. Mateo nunca quiso ser el centro de atención allí, pero siempre aparecía, con su cuaderno bajo el brazo, listo para anotar lo que nadie más notaba. La mujer que le llevaba flores a su difunto esposo todos los sábados, el niño que hacía autos de alambre, el perro que había dormido en la misma banca desde diciembre. No dibujaba para presumir, dibujaba para recordarles a todos que todo tenía valor. Un día, una periodista que había seguido su historia desde el principio le pidió que escribiera un último artículo. Quería cerrar ese ciclo con algo más profundo, menos sensacionalista. Lourdes dudó, pero Mateo accedió con una condición: escribiría una parte. El domingo siguiente, el artículo se publicó en un periódico nacional. Contenía fotos sencillas, extractos de la entrevista con Lourdes y al final el texto de Mateo. Eran solo 3 párrafos, pero fueron suficientes para conmover a miles de lectores. Escribió sobre cómo la gente piensa que un niño pobre siempre es un desgraciado y cómo no quería ser admirado, solo respetado. Dijo que no salvó a Lucas para convertirse en un héroe, ni por gratitud. Lo salvó porque sabía qué hacer, porque prestó atención, porque lo vio primero, y terminó con una frase que resonó profundamente en todos los que la leyeron. El mundo sería diferente si todos se miraran a los demás como se miran en un espejo,
sin apartar la mirada. El impacto del texto fue inesperado incluso para los periodistas más experimentados. Personas de todo el país enviaron cartas, mensajes y videos de agradecimiento. Algunas escuelas imprimieron el texto de Mateo y lo publicaron en sus aulas. Otras organizaron grupos de discusión basados en esa última frase. Los maestros dijeron que nunca habían visto a un niño escribir con tanta claridad sobre algo que los adultos fingen entender, el respeto silencioso. Pero mientras tanto, Mateo seguía con su vida sin inmutarse. Siguió yendo a la escuela con su vieja mochila, compartiendo su almuerzo con compañeros que no tenían, ayudando a su madre con las facturas de la casa y dibujando como si fuera un respiro. Una noche, Lourdes le preguntó si estaba feliz. Pensó un momento antes de responder: «Estoy tranquilo». Era la sensación más eufórica que se podía esperar de él. Y para Lourdes, eso fue suficiente, porque en ese momento la tranquilidad era casi un lujo. Un sábado nublado, Mateo fue invitado a participar en un grupo de discusión en una biblioteca comunitaria. No quería decir mucho, pero aceptó. Al llegar, encontró a unas 20 personas sentadas en sillas de plástico, todas esperando escuchar algo diferente de él, algo de sabiduría. Les agradeció la invitación y dijo que no era un orador. Luego abrió su cuaderno y mostró un dibujo que había hecho el día anterior, el rostro de un barrendero que veía cada mañana, dibujado con líneas firmes y minucioso detalle. «Me dijo que perdió 2 hijos, pero nunca faltó al trabajo», explicó. El público guardó silencio. Y entonces añadió: «Solo necesitamos empezar a ver a las personas como si tuvieran una historia, porque la tienen». Después de eso, no volvió a hablar. Volvió a sentarse, hojeando su cuaderno con calma. E incluso sin decir una palabra más, todos los presentes supieron que ya habían escuchado suficiente. Una tarde, al volver del colegio, Mateo vio a un grupo de niños riéndose de un niño con un zapato agujereado. Era algo que había experimentado tantas veces que ni siquiera necesitaba oír las palabras. El tono lo decía todo. En lugar de acercarse y defenderse, hizo algo diferente. Se sentó junto al niño, sacó su cuaderno de la mochila y le preguntó si sabía dibujar. El niño, sin entender del todo, negó con la cabeza. Mateo sonrió levemente y dijo: «Yo tampoco lo sabía». En cuestión de minutos, los demás se dispersaron y los dos se quedaron allí sentados dibujando juntos en silencio. Al día siguiente, el niño apareció con una hoja doblada en el bolsillo. Era el dibujo de un perro tuerto, pero lleno de personalidad. Se lo enseñó a Mateo con un orgullo incontenible. Y en ese momento, más que salvar una vida, Mateo había hecho algo aún más poderoso. Había devuelto la autoestima a alguien a quien el mundo ya estaba borrando. Lourdes observaba todo con la calma de quien ha aprendido a no perturbar lo que florece. Nunca fue de dar discursos ni forzar las situaciones, pero dentro de ella crecía una certeza. Su hijo era el tipo de persona que cambiaba a los demás sin siquiera darse cuenta, y no por hacer algo grandioso, sino por ser exactamente quien era. A veces, en el silencio de la noche, se encontraba recordando ese sábado en la fiesta, el grito del jefe, la vergüenza tragada, el chico que se iba con la mirada baja, y cuánto había cambiado todo desde entonces. No como en una película, donde todo se resuelve con aplausos, sino como en la vida real, donde el cambio llega despacio, duele, deja cicatrices, pero transforma. Y ella sabía que nada de lo que habían vivido ese día sería olvidado. Porque, aunque pasara el tiempo, había cosas que quedarían grabadas no en las redes sociales, sino en el alma de quienes lo vivieron. Una mañana, durante una actividad escolar, el profesor pidió a cada alumno que trajera algo especial. Algunos trajeron juguetes, medallas, fotos familiares,
Cuando le tocó el turno a Mateo, sacó de su cuaderno una hoja cuidadosamente doblada. Era la reproducción de un frasco de medicina, el mismo, dibujado con lápices de colores, con detalles casi idénticos al original. La colocó sobre la mesa y dijo simplemente: «Esto salvó una vida, pero no porque sea medicina. Salvó a alguien porque alguien prestó atención». El aula quedó en silencio. El profesor tragó saliva con dificultad. Algunos alumnos aún intentaban comprender su significado. No era solo un dibujo, era un recordatorio, que a veces lo que marca la diferencia no es gritar más fuerte, sino mirar con más atención. Ese día, sin que nadie se lo pidiera, el profesor pidió permiso para guardar la hoja en el aula, como símbolo de atención y recuerdo. Al salir del colegio, un padre que había asistido a la presentación le comentó a Lourdes que nunca imaginó que una medicina pudiera enseñar tanto. Añadió: «Tu hijo tiene algo difícil de explicar. No habla mucho, pero cuando lo hace, lo cambia todo». Lourdes sonrió y le dio las gracias, pero en el fondo sabía que era más común de lo que parecía. Lo que Mateo tenía no era magia, ni un milagro. Era simplemente el resultado de toda una vida de observación silenciosa, escuchando lo que nadie decía, reteniendo lo que nadie quería recordar, y quizás por eso todo lo que salía de él contenía más verdad. No porque quisiera impresionar, sino porque eso era todo lo que conocía, la verdad de los detalles, de las personas, de las pequeñas cosas. Y era así, con esa sencillez inquebrantable y esa mirada firme, que Mateo dejaba huella, no con ruido, sino con presencia. Unos meses después, un equipo de documentales apareció en la comunidad con la intención de hacer un cortometraje sobre niños invisibles. Contacto se acercaron a Lourdes, le explicaron el proyecto y le aseguraron que no era sensacionalismo. Ella escuchó, reflexionó y luego le preguntó a Mateo. Él guardó silencio un rato y respondió: «Si puedo dibujar en lugar de hablar, puedo». Y así fue. El documental salió meses después, con imágenes sencillas de su vida cotidiana, dibujos realizados en tiempo real, escenas de calles olvidadas y personas que solía registrar en su cuaderno. No había narración, solo silencio, sonido ambiental y las líneas que surgían en el papel. El corto ganó un premio en un festival estudiantil y recorrió algunas escuelas y centros culturales. Mateo siguió igual. Recibía los elogios con cortesía, pero sin entusiasmo. Lo que realmente lo emocionó fue cuando alguien se sentó a su lado y le preguntó: «¿Me puedes enseñar a dibujar esto?». Fue entonces cuando se abrió. Fue entonces cuando se sintió verdaderamente útil. Lourdes, a su vez, se fortaleció en la comunidad. Empezó a liderar un pequeño grupo de madres que se ayudaban mutuamente, intercambiaban servicios, hacían compras juntas y cuidaban niños cuando era necesario. Nunca tuvo mucha educación, pero sabía escuchar, acoger, luchar con dignidad. Y poco a poco se convirtió en un modelo a seguir. A veces se sentaba a la mesa con Mateo y contaba historias que había escuchado ese día, sobre una vecina que perdió su trabajo, sobre una abuela que fue desahuciada. Mateo escuchaba y al día siguiente salía con un dibujo que capturaba el dolor de esa historia en imágenes. Era su forma de decir «entiendo» sin necesidad de usar palabras. Y, para quienes recibían ese gesto, era más poderoso que cualquier discurso. Era como si, por unos minutos, alguien finalmente se hubiera detenido a ver, de verdad. Un día, al llegar temprano a casa, Lourdes encontró a Mateo sentado en el suelo, rodeado de papeles esparcidos. No estaba dibujando. Estaba ordenando sus dibujos en montones. Los que quiero conservar, los que puedo donar y los que ya no sirven. Se sentó a su lado, observando en silencio. Le preguntó si todo estaba bien, y él respondió: «Solo intento entender qué se queda y qué se va». Eso la conmovió profundamente.
porque en el Innocent fondo, ella también hacía eso todos los días, con sus recuerdos, sus traumas, sus esperanzas. Separó lo que debía dejar ir de lo que valía la pena conservar. Esa noche, Lourdes preparó la cena favorita de Mateo: arroz, huevos y plátanos fritos. Se sentaron a la mesa sin mucha conversación, pero con ese silencio que solo existe entre quienes se aman y se entienden. Y en esa sencilla cena había algo grandioso: la sensación de que, a pesar de todo, estaban completos. La semana siguiente llegó una invitación por correo. Mateo había sido seleccionado para participar en un taller para jóvenes ilustradores en Guadalajara. Era una oportunidad única. Un profesor universitario que había seguido su trabajo lo había propuesto. Lourdes estaba preocupada. Estaba lejos, no tenían dinero para el viaje, el alojamiento ni nada. Pero la nota decía: todo ya estaba pagado por una fundación anónima. Solo tenía que aceptar. Cuando se lo contó a su hijo, éste la escuchó con calma, miró su cuaderno y preguntó: ¿puedo llevar mis viejos dibujos allí? Ella dijo que sí. Él sonrió, no con euforia, sino con esa sonrisa reservada de quien entiende el valor de la confianza. Sabía que no se trataba de fama ni de demostrarle nada a nadie. Era solo un paso más, otra oportunidad para aprender, para observar y, quién sabe, para ayudar a alguien más a ver también. El viaje a Guadalajara fue la primera vez que Mateo salía de la Ciudad de México. Nunca había volado ni dormido fuera de casa sin su madre. Lourdes lo acompañó a la estación de autobuses, apretándole la mano con fuerza, con un miedo silencioso en la mirada. Pero no lo demostró. Simplemente dijo: sabes cómo regresar y sabes quién eres. Mateo asintió sin dramatismo. Subió al autobús con su cuaderno en el regazo, sus dibujos metidos en una carpeta de cartón y su mochila de siempre. El viaje fue largo, pero pasó la mayor parte mirando por la ventana y tomando notas. Letreros torcidos, árboles con ramas rotas, familias en las aceras. Llegó a su destino ya acostumbrado a la distancia, como si comprendiera que estar lejos no es lo mismo que estar solo. En el taller conoció a jóvenes de diversas partes del país. Algunos hablaban en voz alta, otros usaban tabletas modernas. Llegó con lápices, papel y una mirada atenta. El segundo día, una de las coordinadoras les pidió a los estudiantes que crearan una pieza inspirada en algo que les hubiera cambiado la vida. Algunos dibujaron escenas de películas, otros representaron recuerdos de la infancia. Mateo guardó silencio un buen rato. Luego tomó una hoja de papel y empezó a dibujar la mesa de postres de la fiesta de ese sábado, pero sin nadie alrededor. Solo la mesa, los platos y el suelo desnudo. Al fondo, dibujó una mochila caída y una sombra que emergía de la pizarra. Al terminar, no escribió título. Entregó el dibujo en silencio. La coordinadora lo miró, intentó preguntar algo, pero se detuvo, porque comprendió que contenía dolor, recuerdo y sanación a la vez. El dibujo se colocó en la exposición final del taller, sin pie de foto, y sin embargo fue uno de los más conmovedores para los asistentes, porque a veces lo que más impacta no es lo que ves, sino lo que decides mostrar. Al regresar a casa, Mateo no parecía alguien que hubiera vivido algo extraordinario. Seguía dando los mismos pasos cortos, la misma mirada atenta, pero había algo diferente en la forma en que organizaba sus cuadernos. Empezó a escribir fechas, nombres de lugares y breves descripciones junto a sus dibujos. Lourdes se dio cuenta y le preguntó por qué. Él respondió: para que nadie olvide quién estuvo allí. Y ella lo entendió. Mateo no dibujaba para presumir, dibujaba para registrar lo que merecía ser recordado. Gente común, escenas comunes, silencios que nadie oía. A partir de entonces empezó a recopilarlo todo en una gran carpeta de cartón que guardaba debajo de la cama.
Era su propia enciclopedia de lo invisible y la actualizaba religiosamente como si supiera que algún día alguien tendría que recordar. No fechas históricas, sino personas que no aparecieron en los libros y que, sin embargo, cambiaron el mundo de quienes los rodeaban. Una noche, mientras revisaba sus viejos dibujos, encontró el del frasco de medicina. Estaba amarillento por los bordes, con huellas dactilares. Lo limpió con un paño seco y lo contempló en silencio. Lourdes, sentada en la silla junto a él, le preguntó si quería guardarlo en una carpeta de plástico. Mateo respondió: «No, si se rompe, pero no lo voy a esconder». Eso resonó en su mente. No quería proteger el dibujo como un trofeo. Quería que perdurara, aunque envejeciera, aunque se perdiera algún día, porque su valor residía en su vívido recuerdo, no en su aspecto prístino. Era como si dijera: «No necesito un marco para saber lo que esto significa». Y en ese momento, Lourdes lo supo con certeza. Su hijo era mucho más que el niño que salvó una vida. Era el tipo de persona que, incluso en silencio, enseñaba al mundo entero a ver con nuevos ojos. En la escuela se inauguró un nuevo mural cerca de la entrada. Exhibía trabajos de estudiantes, collages, pinturas, citas inspiradoras. En el centro colocaron el dibujo de Mateo del frasco de medicina, junto con la frase que había escrito meses antes: «Se salvó porque alguien le prestó atención». El maestro le pidió permiso y él asintió. En los días siguientes, muchos estudiantes se detuvieron frente al mural más tiempo del habitual. Algunos, que antes se habían burlado de él, ahora se acercaban con respeto, no por miedo ni obligación, sino porque comprendían que había algo allí que trascendía cualquier etiqueta de inteligente, diferente o prodigioso. Mateo no era un genio en el sentido habitual de la palabra, era atento. Y estar atento en un mundo que grita constantemente es casi un superpoder. Uno de los chicos de la clase, el mismo que había pedido ayuda con un dibujo, escribió con marcador en el borde del mural: «Aprendí a ver con Mateo». Lourdes lloró al verlo, no por el reconocimiento en sí, sino porque se dio cuenta de que su hijo enseñaba con naturalidad y que, por primera vez, el mundo escuchaba a alguien como él, sin intentar moldearlo. De camino a casa, le contó a Mateo el comentario de su compañero. Él sonrió levemente, como siempre, y respondió: «Genial, ha prestado atención». No era modestia, era simplemente verdad. Y comprendió que la mayor fortaleza de su hijo no residía en su memoria, sus dibujos, ni la fama fugaz que había experimentado. Resistía en mantener los pies en la tierra, incluso cuando el mundo intentaba subirlo al escenario. Resistía en rechazar los marcos que tantos adultos querían imponerle. Resistía en vivir honestamente, cada día, como él sabía, observando, dibujando y recordando. Porque para él, recordar era la forma más pura de cuidar. El tiempo pasó, no rápido ni lento, solo al ritmo de las cosas que maduran sin ostentación. Mateo creció, siguió estudiando, dibujando, caminando, con mientos en su mochila desgastada y su mirada atenta. Algunos de sus cuadernos se convirtieron en libros ilustrados que se usaban en talleres por todo el país. Otros se guardaron en cajas con las páginas desteñidas, pero aún llenos de significado. Nunca le gustó que lo llamaran para entrevistas, pero a veces accedía a visitar escuelas pequeñas, donde sabía que lo recibirían no como un héroe, sino como un igual. En esas visitas se sentaba con los niños, enseñándoles a dibujar una planta, a observar los contornos de un rostro, a no avergonzarse del silencio, y siempre decía lo mismo antes de irse: no se trata de dibujar bien, se trata de recordar lo que importa. Quienes lo escuchaban quizá no lo entendían en ese momento, pero lo llevaban consigo de por vida. Lourdes se mantuvo firme, envejeciendo con la misma fuerza que la vida le exigió desde pequeña.
Seguía limpiando, pero en menos casas. Prefería cuidar las plantas del tejado, cocinar con calma, escuchar las historias de los vecinos. A Tita, veces, cuando estaba sola, arrancaba una hoja de Mateo, se sentaba en el porche y la contemplaba durante largos minutos. No por añoranza, sino por gratitud, porque sabía que todo podría haber sido diferente, que ese día de fiesta podría haberse convertido en una herida más, pero no lo fue. Se convirtió en una raíz, se convirtió en un punto de inflexión. Y cada vez que alguien preguntaba por su hijo, respondía simplemente, es solo un chico que prestaba atención. Nunca decía más que eso, porque sabía que las palabras no bastaban. Mateo no necesitaba un epígrafe, solo tenía que mirarlo a los ojos para comprender que, incluso en silencio, lo decía todo. Una tarde cualquiera, con el cielo desapareciendo tras los edificios de la Ciudad de México, Mateo pasó frente a la vieja mansión donde todo empezó. Era diferente. Un portón nuevo, un jardín más cerrado, menos ruido. Se detuvo instintivamente, no por nostalgia. Miró adentro unos segundos y luego siguió caminando. En la acera de enfrente, un niño jugaba con un carrito de madera. Al verlo pasar con su cuaderno en la mano, le preguntó si dibujaba. Mateo respondió que sí. El niño sonrió y dijo, ojalá pudiera dibujar mi casa. Mateo abrió el cuaderno por la última página en blanco. Se agachó junto al niño y preguntó, ¿tiene escalera? Y como si el tiempo hubiera dado una vuelta completa, allí estaba de nuevo, prestando atención, registrando lo que importaba, ofreciendo lo más preciado para él, su mirada. La vida siguió, sin titulares, sin nuevas entrevistas, sin promesas de un futuro brillante, pero con marcas que nunca se desvanecieron. No marcas de trauma, sino de transformación, porque lo que sucedió ese sábado no fue un milagro. Fue solo un niño de 10 años, invisible para muchos, que aprendió el nombre de una medicina, recordó la dosis correcta y salvó a alguien. Y luego, sin esperar nada a cambio, simplemente regresó a casa con su mochila al hombro y su dignidad intacta. El mundo no cambió ese día, pero una parte sí, y esa parte quedó grabada en páginas de cuaderno, en frases dichas con sencillez, en silencios que nadie más escuchó. Mateo no se convirtió en una celebridad, ni en un mito. Se convirtió en un recuerdo, de esos que perduran, uno que, incluso sin aplausos, sigue enseñando. Porque quienes aprenden a prestar atención nunca vuelven a mirar el mundo de la misma manera. Mateo nunca quiso ser un héroe, solo quería dibujar en paz y ser respetado. Pero a veces son precisamente las personas las que nadie escucha, las que tienen las respuestas que salvan vidas. ¿Cuántos Mateos pasan de largo a diario y ni siquiera los ves? Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite aprender a escuchar el silencio de lo invisible. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia.